Bueno, 10 años de Menem, la pregunta que yo me podría hacer es, 10 años con una ética distinta en el país, y hasta qué punto esta década de Menem, con conductas, con modelos que de alguna manera se desprenden de 10 años del gobierno de Carlos Menem, tienen que ver o no con esta sociedad. Para hablar de este tema he invitado a Alejandro Rosisner y a Enrique Valiente Noalles. Enrique, en tu libro La Metamorfosis Argentina, del cual hablamos el año pasado, sobre fines del año pasado, hacías un análisis muy interesante sobre esto, ¿no? De que muchas cosas que nosotros le criticamos a Menem, y que por ahí uno tiene razón, en realidad son proyecciones también de la misma sociedad en que ha vivido Menem. Sí, yo creo que, digamos, Menem en realidad fue siempre interpretado como un genio maquiavélico que manejó los hilos del poder, ¿no? Y yo en realidad tengo una tesis, no sé si contraria, sino más bien complementaria a esa, y es que en realidad Menem fue un reflejo absolutamente impecable de esta sociedad. Digamos, creo que digamos, a través de Menem se transparentó, ¿no? Y se hizo visible un estilo profundamente transgresivo, que es el estilo profundamente transgresivo de todos nosotros. No, esto creo que digamos, es él el que ha sido un producto nuestro y no nosotros un producto de él. Esto para empezar, digamos, esta es una primera. Y creo que ha habido también una suerte de enamoramiento de esa imagen, digamos, y de entumecimiento frente a ese enamoramiento, y ahora se da la inversa, digamos, las figuras de las cuales uno se enamora, digamos, las figuras de las cuales uno se identifica generan amor, pero también generan potencial odio, digamos. Ahora todos los votantes que votaron a Alfonsín y que votaron en el 95 a Menem se están yendo, digamos, al sector de la Rúa, ¿no? Así como decía, me acuerdo que decía Germán Gesse, cuando uno odia a un hombre, odia en su imagen algo que lleva, digamos, en lo más profundo de sí. Yo creo que con Menem ha sido un emblema absoluto de lo que es la Argentina de los 90 y la Argentina. Enrique, ya que nombraste el fenómeno de Alfonsín, a mí me llama la atención que Alfonsín en las encuestas tenía una valoración muy baja antes del accidente. Tiene el accidente, y después de la Rúa es la figura con mejor valoración de parte de la sociedad. Alfonsín, antes del accidente, el propio Partido Radical y la Alianza no lo quería mostrar. Tanto así que Alfonsín da un portazo casi histórico, y ahora lo muestran. Sí, yo creo que Alfonsín ha pasado realmente a ocupar una categoría de prócer. Digamos, ya no tiene riesgo, ya no representa un riesgo político, porque la gente no le ve realmente una potencial acción política, ¿no? Yo creo que ya ha pasado a la categoría de prócer y está empezando a ser reconocido casi anticipadamente como un hombre que ha sido, digamos, un demócrata, francamente ha sido un demócrata, ¿no? y un hombre que ha sido decente, digamos, por lo menos lo que uno cree, ¿no? Alejandro, ¿hay una ética menemista en estos 10 años? No, no hay una ética menemista. Para empezar, quiero decir que tu planteo me parece bárbaro. Me alegro de poder compartir una mesa con alguien que parte de esa base, porque me parece, digamos, difícil encontrar la idea de que Menem es una especie de cuco, ¿no? Que en realidad Menem es una figura vacía desde algún punto de vista. Seguro. Cuando en realidad la opinión pública le encanta hacer ejercicio de la crítica a Menem, es decir, es como un refugio. Criticar a Menem es salvarse, ¿no? Exactamente. Y en realidad lo que habría que pensar es cómo funciona una sociedad en general. Después vos decís, al principio dijiste una ética distinta, y ahora preguntás por una ética menemista. Me parece que sería descabellado pensar que el menemismo inventó una ética especial. En realidad es el mismo antiquísimo juego de la lucha por el poder y de la miseria en la lucha por el poder, que ha estado siempre presente y que no es de ninguna manera un atributo ni del menemismo ni de la Argentina contemporánea, sino que son las leyes del juego. Por lo tanto, lo menemista no es de ninguna manera peor que otras élites encaramadas en el poder. Y si hubiera que entender la procedencia de los logros del gobierno de Menem y de los defectos del gobierno de Menem, habría que entender básicamente algo del pueblo argentino que ni siquiera se puede pensar, y esto es otro paso que podríamos dar, en términos políticos. La política ya no sirve para pensar más. ¿Un accidente es un hecho político? No, es un hecho simbólico, podríamos decir. ¿Cómo lo podríamos catalogar? Eso sería una buena búsqueda. Es un hecho simbólico que tiene repercusión en el campo político. Bueno, hay que pensar ese trasfondo de lo político para poder entender lo político, porque si no, no entendemos nada. Alejandro, esto es interesante porque la gente tiende a poner fuera de ella, o sin responsabilidad, todas estas cosas que le acusan justamente al menemismo, ¿no?
mezclar el espectáculo con la política, etcétera, etcétera, pero esto ha consumido y ha producido la sociedad argentina en los últimos 10 años, y más atrás también. Pero los titulares de los diarios, ¿qué traen? Siempre traen una noticia política y una noticia deportiva. Eso es Menem, eso lo inventó Menem ahora. No, claro. Y que el deporte es mucho mejor que la farándula, es mucho más importante la figura relevante de un deportista que la figura relevante de una animadora de televisión. No, basta de adjudicarle a Menem todas las maldades de la existencia de la vida. Es ridículo esto. Yo creo incluso que ha habido, digamos, yo creo que la Argentina tiene una ambigüedad valorativa muy seria, digamos, creo que digamos, en la superficie ha protestado contra Menem y se ha indignado, entre comillas, ha dado pequeños saltitos de indignación frente a la corrupción, y en lo profundo se ha deleitado con Menem. Yo creo que la sociedad en lo profundo lo ha consentido y se ha deleitado, y esto además tiene una comprobación estadística y matemática, y es que el 50% del año 95, después de haber conocido todos los hechos de corrupción en el camino, después de haber diluido la Corte Suprema, después de haber dado un indulto, digamos, el 50% de la gente lo votó. Es decir, esto es digamos, no resiste ninguna duda, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, creo que hay una diferencia cualitativa entre el tipo de poder que ejerció Menem y los poderes anteriores, y es que con Menem el poder se llevó al grado de visibilidad más absoluta. Digamos, con Menem cambió el régimen de visibilidad, digamos, se tornó completamente transparente la corrupción. Lo cual no sería sino un atributo positivo de su gobierno. Es un atributo, esa visibilidad. ¿No? Yo creo que, ¿por qué es positivo? Tal vez porque yo creo que Menem, digamos, la era Menem, va a ayudar a depurar esa zona, digamos, profundamente, digamos, oculta que todos llevamos dentro, digamos, y que además yo creo que este es un pueblo realmente profundamente transgresivo, que se ha hartado viendo eso afuera de sí, y tiene la chance de purgarlo de esa manera. De la misma manera que purgó en los años 70, digamos, también yo creo que el pueblo argentino tiene una cierta admiración mayor por el poder que por la ley, por ejemplo. Eso tiene que ver con una visibilidad general, me parece, de la época actual, ¿no? En Internet posible, podríamos acceder a páginas de lo más prohibido. En tu casa tenés acceso a lo más prohibido. En otra época, una decisión de un gobierno te podía impedir acceder a ciertos contenidos. Ahora ya está, ahora accedes a todo. El ahora proceso todo es visible. Clinton es realmente... También, me parece que marca un punto de inflexión en lo que es la vida de un presidente, la intimidad de un presidente. Yo pensaba hoy, ¿qué porcentaje del pueblo argentino, digamos, la población argentina está involucrada en casos de corrupción? Si hubiera que poner un porcentaje, no sé cómo se podría hacer ese estudio, es inviable, ¿no? Yo te diría que altísima. Pues. Bueno, pero supongamos un 10%, que es la clásica cometa, el 10. Sí. ¿El Diego de la población está involucrada? No, debe ser más. El 18, como si fuera... la cantidad de desocupados, el IVA, el 21 como el IVA. Es gracioso porque vas pensando en el crecimiento de esa cifra supuesta y vas encontrando cifras referentes que te dan como pautas para entender hasta qué punto estamos involucrados como pueblo en ciertas prácticas que abominamos luego al ver aparecer en los gobernantes, ¿no? Sí, yo creo además que el tema de la visibilidad, fíjate que hubo una diferencia con el caso de Alfonsín. El caso de Alfonsín fue un gobierno donde lo oculto tenía una relevancia. Por ejemplo, todo el mundo husmeaba que se estaba emitiendo moneda sin permiso, entre comillas, o sin respaldo, ergo actuaba en consecuencia. Es decir, la gente en la época de Alfonsín estaba entrenada para detectar lo oculto. En cambio, la era de Menem quedó, en el fondo, como las liebres encandiladas por la luz. Digamos, fue tanta la visibilidad que se le puso delante que, de alguna manera, yo creo que la población entera quedó sin reacción. Y yo creo que también, y esto me parece positivo, que más allá de algunos hechos realmente lamentables y tristes, la libertad de prensa que ha habido en estos 10 años últimos ha sido muy importante. Yo creo que eso es por ahí, a pesar de algunos hombres, incluso del gobierno, pero la realidad es que la libertad de prensa ha sido muy grande. Por eso es curioso que con una libertad absoluta de expresión, con una visibilidad absoluta, en realidad este pueblo, digamos, en realidad no haya habido una reacción negativa a todo lo que ocurrió, digamos, porque no es que se ocultó las cosas que ocurrieron, o sea, ocurrieron de manera completamente visible. Ergo, uno no puede pensar que esta era ocurrió sin la complicidad profunda de todos nosotros. Para el próximo bloque, una pregunta. El fenómeno de la Rúa, incluso con sus avisos, dicen que soy aburrido, etcétera, etcétera, ¿significa un cambio, un cansancio de determinadas cosas o una forma más de la hipocresía argentina? Ya volvemos.